La Alcaldía de Medellín se permite informar que el presente evento es de carácter institucional y se realiza en el marco de las competencias legales de la entidad. Conforme a la Ley de Garantías, la Ley 996 de 2005 y demás normas complementarias, se indica que este evento no tiene fines proselitistas ni constituye apoyo a partidos o candidatos. Por consiguiente, se invita respetuosamente a los candidatos a cargo de elección popular, a sus voceros y representantes, se retiren de este espacio para preservar la neutralidad institucional. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas al segundo Festival del Libro Infantil de Medellín. La Administración Distrital abre este espacio de manera libre y gratuita para que juntos disfrutemos de los caminos que construimos acompañados de las palabras, las historias y la imaginación. Agradecemos a quienes nos acompañan esta tarde para disfrutar, leer en tiempos de pantalla, cómo acompañar la lectura en la era digital. Natalie Osorio Incapié y Natalia Íñiguez, mediadoras digital de la Biblioteca Pública Piloto, estarán hablando y nos guiarán desde el afecto y la integración de dispositivos tecnológicos sin perder el hábito lector. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a los que nos ven desde la casa, a los que están acá. Qué rico que se suman a conversar sobre la lectura, sobre las infancias y que hacen parte de los eventos de ciudad, que es una manera maravillosa de participar de conversaciones de ciudad, culturales, internacionales y de mantenernos conectados con lo que pasa en el mundo. Esta conversación es supremamente pertinente, es urgente, importante y obviamente está enmarcada dentro del quehacer del proyecto bibliotecario, del quehacer cultural, de los proyectos de ciudad, de los eventos de ciudad. Nosotros en particular desde la Biblioteca Digital de la Biblioteca Pública Piloto nos hemos hecho mucho esta pregunta porque dentro de nuestros contextos, en nuestras bibliotecas, hay procesos con familias y con infancias constantemente y estamos hablando de pantallas como para acompañar los procesos lectores. Y eso surgió dentro de una curiosidad, dentro de una pregunta de la pertinencia de las pantallas en esos procesos de las infancias. Antes de que comencemos, vamos a presentar brevemente. Mi nombre es Natalie, también hago parte de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Pública Piloto, casi nativa digital, pero no del todo. Soy de un pueblo, soy de Sonsón, consumidora de contenidos digitales de manera responsable e irresponsable, profesional en literatura y curiosa de todo. Y mi compañera Nati. Y sí, mi nombre es Natalia Íñiguez y hago parte también de la Biblioteca Pública Piloto como mediadora digital. También acompañando en tiempos de pantallas la lectura de mi hija, que ya es una niña adolescente, de modo que he pasado por todas las etapas, ¿cierto? Y también, por supuesto, desde mi propia experiencia. Y desde esa experiencia también como gestora cultural y gestora de innovación educativa. Y hoy nos hemos permitido tener aquí unos apuntes que iremos leyendo y sacando a medida que vamos avanzando en esta conversación, porque como mediadoras este es un tema que todos los días nos ocupa y nos preocupa. Y probablemente a todos los que estamos aquí presentes también, ¿cierto? Tanto a nivel de la experiencia personal e individual, como también parte probablemente de una familia que tiene infancias a su alrededor, o desde un rol como educadores o como mediadores, ¿cierto? Que es nuestro caso. Y consideramos que es una responsabilidad social e individual y una responsabilidad social, en este caso como representantes de la Biblioteca Pública Piloto, en este momento en que la digitalidad hace parte de nuestra cotidianidad, saber cómo es que estamos promoviendo la lectura, ¿cierto? Y muy importante, cómo promover y acompañar la lectura desde casa, que es desde donde empiezan muchas de las mejores cosas de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, me gustaría posicionarnos, ¿cierto? Y ubicar de qué tipo de lectura estamos hablando. Y en ese caso, me parece importante aclarar que no hablamos de la lectura como una habilidad en el contexto académico únicamente, ni mucho menos desde el término competencia, ¿cierto? Hablamos de la lectura es como una experiencia enriquecida, íntegra de la vida, esa experiencia que hace que nuestro lenguaje tome forma y se enriquezca nuestro léxico,
que tengamos estructuras de pensamiento que se forman a través de nuestra experiencia de leer. La lectura también, que es un puente afectivo, ¿cierto? Que en el caso de la lectura que acompañamos a niños y niñas es una de las principales características que tiene. Y la lectura también como un sostén emocional. Desde todo esto, entonces, y cuadrando desde aquí esta conversación, vemos entonces la importancia de cultivar estos hábitos lectores y de saber navegar estos tiempos de digitalidad y de pantalla, ¿cierto? Sí, de hecho es muy importante también decir que eso de la lectura da un montón de herramientas, como tú decías, desde posicionamiento de lingüístico, de estructura de pensamiento, pensamiento simbólico, pero es que ordenamos las ideas y permitimos nombrarnos nosotros mismos en el mundo y nombrar lo que sucede alrededor y nombrar a los otros. Las pantallas están en todos lados. En este mismo momento tenemos acá al lado los celulares, acá una pantalla, alrededor de este espacio que es un festival de literatura infantil, un montón de pantallas. Ya hacen parte un poco integral de la vida, están para quedarse tal vez. Entonces esta conversación no busca decir, ve, este formato sí o este formato no, sino entender cuál es el desafío, Nati. ¿Cuál es el compromiso como educadores, como mediadores, qué podemos hacer para acompañar de manera efectiva estas pantallas? Y voy a hacer acá una pequeña aclaración, un disclaimer, y es que esta conversación surge de intereses y curiosidades personales, académicas, desde nuestra experiencia empírica, como tú la mencionabas, nunca como expertas desde el neurodesarrollo, psicólogas. Sin embargo, esta conversación no es para que la tengan solamente los expertos de neurodesarrollo y psicólogos. Es una conversación para que todos la tengamos, todos la aportemos a la conversación y así tengamos una sociedad que se haga preguntas y entendamos que, bueno, hoy en una sociedad con pantallas, donde tenemos a la pantalla como amiga en la casa, como herramienta número uno en la casa, ¿qué hacemos con ella? Entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa entonces con las pantallas en el cerebro de los niños? ¿Cuál es el impacto? Primero decir que hay todo tipo de pantallas y todo tipo de usos, y ahí esa es la cosa, dependiendo del uso de las pantallas es que es el impacto que tenemos en el cerebro. Pero ese impacto, esos efectos de las pantallas en el cerebro suceden en todas las etapas de la vida, desde los niños hasta los adultos. Y es que suceden varias cosas que probablemente todos, aquí ya las hemos experimentado porque todos somos usuarios de pantallas, y es que primero, vamos a hablar de cómo consumimos contenido hoy. No hablemos de en los 60, 70, 2000, del tipo de programas, de películas, sino que hoy estamos consumiendo un contenido que se llama un contenido de diseño de atención fragmentada. Eso significa que estamos consumiendo contenidos, vea, de estímulos rapiditos, de cambios constantes y de recompensa inmediata. Y ahí viene el primer efecto y uno de los más graves, Minati, y es la sobrecarga, la sobreestimulación, la desregulación del sistema de recompensa. Y esto hace que consumir estos contenidos y estar en pantalla sea delicioso, porque es que esto mismo es lo que pasa cuando uno consume sustancias, cuando uno está jugando o apostando, que la gente que le encanta ser ludópata, por ejemplo. Y es que qué rico, esa adicción, ver contenidos en internet que no requieren ni mi atención plena, que no me haga preguntas, que no me interpela, mi cerebro la procesa como una tarea hecha, check. Entonces, cada vez que yo estoy consumiendo contenidos rápidamente, mi cerebro hace una descarga de dopamina, ¡para! Y dopamina, dopamina, dopamina. ¿Qué pasa? Que nos daña el sistema de autorregulación de recompensas. Quedamos sin saber autorregular nuestras emociones. Nosotros, como seres humanos, tenemos un propio sistema de producción de dopamina orgánica. Cuando hacemos ejercicio, cuando conversamos con alguien, cuando realizamos alguna cosa en la casa, una tarea. Pero aquí ya la tenemos en el celular, a 15 segundos de distancia, constantemente, una, otra, bombardeo de dopamina. Obviamente nosotros como adultos terminamos estallados en la cabeza, tenemos un montón de estímulos y ya no sabemos regular nuestras emociones sin estímulos externos. Entonces, primero, desregulación del sistema de recompensa de dopamina. Cada contenido que estamos consumiendo nos genera una dopamina que no es orgánica, que es un poco vacía. La segunda es la sobreestimulación. ¿Cómo están esos contenidos hoy? Los contenidos ya no permiten, Nati, que uno, que es lo que sí propone la lectura, te propongo este contenido, atención plena 2 horas o leyendo aquí 1 hora,
estoy acá en mi cabeza en tiempo presente, no. Aquí yo estoy una, otra, sin atención, disociada. Y eso hace que, bueno, además de lo rico que se siente, porque es adictivo por la dopamina, sucede que nuestro cerebro es un computador. Y nosotros en tiempo presente estamos consumiendo la información, acá viendo, luego apago el celular, me voy a dormir, me quedé viendo TikTok. El cerebro no funciona así, como cerrar los ojos y listo. No, el cerebro no funciona así. El cerebro lo que se queda es intentando procesar toneladas de información, toneladas de contenido, y al otro día nos despertamos como enguayabados. Uy, no estoy yo, últimamente ando como bajita de energía, como que eso no, como que no descanso bien. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Que estoy consumiendo todo el tiempo contenido de atención fragmentada y mi cerebro no está teniendo el tiempo de autorregularse ni de recargarse. Entonces ya van dos cosas. Pero aquí hay una cosa, y es que yo estoy hablando desde los adultos, ¿cierto? Nosotros como adultos tenemos un cerebro desarrollado y eso es un problema de hábitos, de límites personales. Aterricemos la conversación con los niños. Los niños, al menos de los 0 a los 6 años, tienen un cerebro que es absolutamente neuroplástico. Ya no es, hey niño, te pongo este límite y esta cosa porque vas a responder a estos estímulos. No, no, no. Todo lo que le presentamos a los niños de los 0 a los 6 años va a moldear su cerebro y su neurodesarrollo, todo. Si yo le estoy enseñando a un niño que su sistema de regulación emocional es tú mismo en tu celular y que tú solito no te puedes regular, tú dependes de lo que te diga el celular para regularte, entonces ¿qué tipo de cerebro va a ser a largo plazo? Un niño que no puede producir dopamina orgánica. Segundo, que es adicto. ¿Y qué significa que un niño hasta los 6 años, 7 años, 8 años tenga adicción como si fuera una sustancia? Porque es literalmente un químico, es una dopamina que se suelta. Se suelta la misma sustancia. Claro, y aquí, bacano también decirles que toda esta información no la sacamos nosotros de nuestra investigación empírica, la investigamos en fuentes para que ustedes vayan a la casa, verifiquen, investiguen a ver si así es la cosa. La academia, la Asociación Española de Pediatría, lo llama como el ladrón silencioso del neurodesarrollo. Y le dice a los niños, vea, ya no es simplemente que se desplazan sus hábitos de sueño, que genera ansiedad y genera estrés, que ya no se sabe regular, que queda adicto por la dopamina, sino que literalmente puede afectar su capacidad intelectual, puede afectar que partes del cerebro no se le desarrollen al niño y que tenga capacidades limitadas, incluso psicomotrices. Eso es una locura. Imagínense que todos estos estudios de los que investigamos, ninguno solo dijo, no hay efectos. No, las pantallas no hay ningún efecto. No, todos dicen, sí, efectivamente, hay efectos diferentes dependiendo del uso, pero todos tienen efectos. Entonces eso para que iniciemos esa conversación. Desplaza el sueño, la actividad física y los hábitos alimenticios. Y en los adolescentes, ya cuando están más grandecitos, decimos, no, pues ya, se le desarrolló el cerebro. Tenemos una cosa acá que se llama la corteza prefrontal, vulnerable en la adolescencia, se termina de desarrollar apenas por allá casi en los 30, o sea, toda la vida. ¿Y qué hace? Que cuando estamos dependiendo de esos estímulos externos, con un sueño absolutamente alterado, adictos, generamos conductas de impulsividad, de desregulación emocional, de hiperactividad y que incluso pueden generar conductas de TDAH, autismo, capacidades mínimas de concentración. Y aquí va también la cosa, que todas estas cantidades de contenidos que consumimos en pantallas hacen que nuestra atención sostenida esté por el piso. Por ejemplo, Nati, yo no sé en este momento, yo estoy hablando acá, yo no sé de las personas adultas que están acá, cuál ha sido su capacidad máxima de atención sostenida. Me habrán escuchado 1 minuto y de pronto ya se disociaron, 2 y de pronto ya se disociaron, y eso no es culpa de ustedes realmente, es culpa de los contenidos y cómo estamos consumiendo esos contenidos. Hay unos estudios que dicen que los niños pueden mantener como máximo 15 minutos de atención plena. Otros dicen que los 15 minutos sí, pero de los adultos, que los niños son segundos. No hay un estudio como certero en cuanto a qué minutos sí, qué minutos no, varía de edad en edad y de estudio en estudio, pero ustedes aquí mismo lo están viviendo, no somos capaces de mantener la atención sostenida a un estímulo. Y eso es gravísimo, y ese es justo el remedio de la lectura crítica. Sí. Les voy a contar un par de cositas más y qué pena, Mirati. No, y una adelante. Vez, para que tengan también ustedes la fuente, en que no crean que me lo estoy inventando, dice: la Academia Americana de Pediatría desaconseja cualquier contacto con pantallas hasta los niños de 24 meses. No más o menos, no 1 hora, no. El 0%. Lo desaconseja. Hasta los 6, 7 años dice, bueno, va, pero máximo 1 hora al día con contenidos curados, es decir, un contenido que un adulto escoja y siempre con la compañía de un adulto.
La lectura digital en la primera infancia, que es un estudio que realizó el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, insiste en algo clave, y es que efectivamente las tecnologías no van a reemplazar, no pueden sustituir lo que significa la interacción física, los estímulos y las relaciones interpersonales para el desarrollo el neurodesarrollo de los niños. La tecnología digital no lo reemplaza, es necesario aún así fomentar la interacción física. Y por último, el National Literacy Trust de Reino Unido dice que, bueno, listo, tecnología digital sí, primero si es con compañía, y segundo en condiciones, en contextos de vulnerabilidad. Obviamente la tecnología puede ser un ejercicio maravilloso, un acompañamiento maravilloso, pero por ejemplo en contextos donde acceder a la cultura y acceder a un libro es muy difícil, y aún así dice que ojalá poco y siempre en compañía de un adulto. Entonces, ese es el panorama un poco que tenemos, de que efectivamente no hay ninguno de estos estudios que diga sí a las pantallas indiscriminadamente, sí a cualquier tipo de contenido, y todos tienen algún tipo de efecto en el desarrollo de los niños, Minati. Eso es lo que dicen más o menos los estudios. Bueno, es desolador, ¿no? Es desolador el panorama. Me parece muy fácil que ante un panorama como este pensemos en eliminar las pantallas, ¿no? Me provoca como pensar, no, se fueron al garete las pantallas, porque es que si estamos entrenando la desatención, si estamos fragmentando nuestra mente de esta manera, entonces parece que tuviéramos un enemigo, las pantallas y la tecnología digital como un enemigo, y resulta que no. Pues no necesariamente, ¿cierto? Las pantallas o la tecnología digital sabemos, y lo hemos escuchado o tal vez lo hemos experimentado todos también desde un análisis y una reflexión personal, es una herramienta, ante todo es una herramienta. Cómo la utilicemos, ese es el punto, ¿cierto? Pero sí que hay un enemigo en toda esta situación de mediar la lectura en tiempos de pantallas, y es la ausencia. ¿La ausencia de qué? La ausencia de una persona que esté acompañando al niño, a la niña, al adolescente ahí, desde un lugar de implicación real y consciente, ¿cierto? Porque acabaste de decir, hay una clave, y la clave es la mediación. Nosotros partimos de aceptar y de ser conscientes de que estamos en una época de pantallas. Esa es nuestra realidad, ¿cierto? Las necesitamos en primer lugar para comunicarnos, para relacionarnos día a día, para hacer gestiones de todo tipo y por supuesto para entretenernos también, ¿cierto? A diferencia de otras épocas de la humanidad donde la interacción era más posible a nivel, digamos, analógico, en este momento tenemos una facilidad y que además se relaciona con algo que a todos nos gusta mucho, y es el placer. La dopamina significa placer, ¿cierto? Entonces, tenemos múltiples vías también a través de las pantallas y a través de la lectura en múltiples formatos de educarnos, formarnos, concientizarnos día a día como lo estamos haciendo en este momento, y ver entonces que nada desplaza el valor de la interacción humana. Entonces, para todos los que estamos aquí, desde una ocupación y una preocupación de cómo acompañar a nuestros niños y a nuestras niñas, sabemos entonces que esa es la clave. Pero si vamos y vemos las cosas un poquito más profundo y tenemos en cuenta que entonces la presencia es esa clave, la mediación, resulta que tenemos que tener también un criterio desarrollado, porque no podemos acompañar de manera inconsciente, desinformada, ¿sí? De manera ignorante. Debemos estar en una continua formación, información de qué es lo que está pasando. Y desde ese lugar entonces también reconocer algo aún más profundo y que a veces se vuelve un tema complicado, sobre todo con padres y educadores, y es el ejemplo. Una persona muy sabia dijo una vez, no hace mucho tiempo, que el ejemplo no es la mejor manera de educar, sino la única. Y nosotros sabemos que todos aprendemos en primer lugar por imitación. Entonces no importa todo lo que digamos a esos niños y a esas niñas, ellos nos están observando
cuando no estamos interactuando con ellos. De modo que si nosotros mismos no hemos tenido una experiencia enriquecida a través de la lectura, no sabemos lo que significa ir desde el principio hasta el final de un libro, de una historia, comprender cómo fue que se desarrollaron los hechos, esperar, aburrirnos incluso y volver a conectarnos, ¿cierto? Si no podemos transmitir eso, nos va a quedar muy difícil acompañar. Pero la buena noticia es que en cualquier momento de nuestra historia vital podemos retomar o podemos empezar a mirar de qué se trata leer. Y de qué se trata leer también en un mar casi infinito de posibilidades, porque hay múltiples posibilidades de lectura, pero empieza desde ahí, empieza desde la voluntad. De acuerdo. Y uno a veces se abruma un poquito porque uno no sabe cómo hacer las cosas. Bueno, yo voy a intentar dar el buen ejemplo, voy a intentar tener un buen criterio, pero una no se las sabe todas, eso lo sabemos. Y investigando, en esa investigación que les decíamos del CERLAC, de la lectura digital en infancias, una profesional, una psicóloga que se llama Melania Brenes Monge, tiene un enfoque que por ahí podría ser la cosa. No decimos que es la solución, pero les proponemos este enfoque por si de pronto les sirve. Se llama el enfoque desarrollista. Y el enfoque desarrollista tiene 3 claves para que nos pensemos cuando estemos pensando en, bueno, pantallas, infancias, lectura, ¿qué onda? Primero, la responsabilidad de la autoformación. Cuando somos adultos, muchachos, llega un punto en el que ya no es responsabilidad del colegio, de la familia, de la educación y de la crianza. Es responsabilidad individual mantener la propia educación, mantenernos educados y hacer parte, por ejemplo, de estos eventos de ciudad. Es una gran manera de hacerlo. Pertenecer a las conversaciones de ciudad es una gran manera de mantener activa la curiosidad y las preguntas. Primero eso, curiosidad y mantenerse informado. Segundo y tercero, son 2 cosas que ya hice, ya hago pilas aquí con esto, y es contenido y contexto. Entonces, contenido es: voy a tener un criterio de selección de qué contenidos mi niño va a estar expuesto según, primero, su edad. Que ese contenido que le estoy presentando esté diseñado para la edad de su cerebro. En la primera infancia, sobre todo de los 0 a los 6 años, pero igual en toda la infancia, las necesidades de ese cerebro cambian año tras año. Por ejemplo, en los primeros años el pensamiento es concreto y necesitan estímulos sensoriales y requieren corporalidad, y por eso es que el libro análogo es tan bueno para las primeras infancias. Entonces, primero, entender cuáles son las necesidades de un cerebro a los 2, 3, 4, 5 años, porque no todos los contenidos están diseñados para las mismas necesidades. Segundo, las necesidades cognitivas. Somos humanos, muchachos, somos humanos, tenemos diferentes necesidades cognitivas. Hay unos pelados que vea volando, otros que no, otros que tienen otra forma de procesar la información. Entonces yo como educador, yo como padre, yo como formador voy a ponerle atención plena a mi niño, voy a entender, bueno, mi Nati ¿qué necesita? Mi Nati necesita, creo que le gusta más de estos libros, de estos autores, de estos estímulos. Entonces, primero, según el desarrollo del cerebro; segundo, las necesidades cognitivas; y tercero, un contenido que bajo criterio personal, muchachos, tenga un enriquecimiento del lenguaje, que le proponga palabras nuevas para qué, no es para que sea más inteligente realmente o académicamente, sino para que tenga palabras para nombrar el mundo, para nombrarse a sí mismo, nombrar sus emociones, que proponga algo de universo simbólico, que promueva la imaginación. 3 cositas de contenido. Muy bien. Y el contexto, Nati. El contexto. Muy importante. El contexto. Y el contexto, es que yo me emociono mucho. El ambiente. El contexto. Yo me emociono mucho y hablo muy rápido. Si no me entienden, me alzan la mano. Yo me emociono. El contexto se refiere exactamente al acompañamiento. Y que nos hagamos preguntas. Listo, mis niñas tienen la pantalla, les puse el computador, les estoy permitiendo contenido en pantalla. Hagámonos la pregunta de qué tipo de experiencia cognitiva y afectiva les estoy proponiendo. Eso es simplemente entretenete o te estoy proponiendo una cosa que me importa. Entonces, primero. Segundo, la compañía. ¿Estoy simplemente aquí de cuerpo presente, de allá está el niño con el computador, o estoy aquí prestando atención, haciéndole preguntas, sabiendo de antemano qué contenido es el que le estoy proponiendo, incentivando su curiosidad? Y ahí es donde está la clave, porque la conversación es la que puede volver
el consumo en aprendizaje, muchachos. Otra vez, la conversación Supremamente de un importante. contenido es lo que puede volver un consumo pasivo en un consumo activo. Consumo en aprendizaje. Y esa es más o menos la ruta que nos presenta esta psicóloga, que yo pensé cuando la leí como, bueno, más o menos aterrizada y explicada, puede ser una ruta más o menos clave, como listo, contexto, contenido y mantenerme yo consciente de mis propios pensamientos. Sí, te escucho y recuerdo que toda buena conversación empieza también con unas buenas preguntas, ¿no? Entonces, aquí quizá la pregunta adecuada o la pregunta correcta no sería si sí pantalla o no, ¿cierto? Sino que qué es lo que está pasando ahí, dónde está mi lugar como adulto o adulta responsable y presente, ¿cierto? Y en qué momento y qué está pasando por esa mente que está en este momento expuesta a esos contenidos. Entonces, también es una invitación a hacernos las preguntas adecuadas, ¿cierto? Bueno, todo este tipo de información es probable que nos encienda muchas alarmas y esa también es nuestra intención, ¿cierto? Llevarnos hacia revisar los hábitos que estamos teniendo y responsabilizarnos también de la experiencia propia y de la experiencia de nuestros niños y niñas, de nuestros adolescentes y de nuestro entorno. Para esto entonces también hemos preparado algunas recomendaciones que vienen también de parte de los expertos, ¿cierto? Y hay personas que en este momento están investigando día a día, porque esto es algo que se mueve casi que mientras nosotros estamos hablando acá en las tendencias globales y en lo que está pasando también en los adolescentes. Es algo sin precedentes para esta cultura y esta contemporaneidad. Entonces resulta que en todas partes del mundo las personas están viviendo este tipo de afectaciones, ¿cierto? Viendo que sus niños y sus niñas no tienen un rendimiento académico como lo pudiera tener de acuerdo a la inteligencia que ve uno en ellos, y resulta que como consecuencia natural, esa capacidad de concentración que no estamos entrenando es la que necesitamos para generar aprendizaje, ¿cierto? Entonces, la primera recomendación que nos hacen los expertos para manejarnos en este momento es el establecimiento de límites. Y los límites vienen, por un lado, dados por el conocimiento que tengamos de lo que nos hablabas ahorita, que es el momento del desarrollo humano en el que esté ese individuo. Por ejemplo, la recomendación de que no haya pantallas en absoluto hasta mínimo los 2 años de edad, que es algo que hemos encontrado en todo el mundo, ¿cierto? Asia, Europa, América, todos los continentes investigando la situación, y los expertos dicen lo mismo, hasta los 2 años nada de nada, presencia completa de cuerpo, ¿cierto? Todos los sentidos físicos siendo estimulados desde la fisicalidad. Resulta que esto también requiere unos límites personales, porque si nosotros tenemos bebés a nuestro cargo y a ellos les decimos que no, pero nosotros sí lo hacemos, adivinen qué va a pasar. Ellos van a querer hacer lo que hacemos nosotros porque nosotros somos su punto de referencia, su mundo entero, ¿cierto? El siguiente límite que se nos propone supremamente claros es hasta los 6 años, desde los 2 hasta los 6 años, para efectos pedagógicos en nuestro aprendizaje de esa edad, es máximo 1 hora diaria frente a una pantalla. ¿Y eso qué? Frente a una pantalla con un contenido que venga dado desde el criterio de una persona que sabe lo que es el contexto, nos decías, y el contenido precisamente, ¿cierto? Que tenga calidad. Claro. Muy bien. La siguiente recomendación es priorizar la lectura, y cuando decimos priorizar es darle un lugar realmente importante en la cotidianidad, así sean 15 minutos, pero ser supremamente conscientes de que en esos 15 minutos nuestros niños y nuestras niñas no están recibiendo palabras, ni siquiera con el objetivo de enriquecer su léxico, que ya es una de las consecuencias naturales, como dije anteriormente. Ellos están recibiendo
conceptos simbólicos, cariño, afecto, presencia, ¿cierto? La demostración de que hay alguien a quien le importa lo que yo pienso y lo que yo siento. Y si ustedes han tenido la experiencia, porque quizás al escucharme hablar recuerdan, ¿cierto?, de esos momentos que se comparten con la lectura entre personas que nos queremos, son atesorables completamente y probablemente van a ser los momentos que nuestros niños y nuestras niñas recuerden el resto de la vida. Y si estamos ahí presentes, entonces sabemos que podemos previamente curar esos contenidos. Eso quiere decir seleccionar esos contenidos con base en lo que ya reconocemos de ellos, que son esos puntos en los que hay una curiosidad genuina y natural. Vamos a preguntarnos entonces, ¿lo que estamos leyendo o viendo, ¿cierto?, es adecuado para esta edad? En primer lugar. Lo segundo es, ¿está yendo hacia lo que nos permite tener reflexión y análisis o está siendo un entretenimiento sobreestimulador de los sentidos, ¿cierto? Que es como este tipo de cosas que se convierten en ruido mental. Y finalmente, esta pregunta bellísima, y es, ¿esto propicia la conversación?, que es algo con lo que nosotros podemos seleccionar muy bien la manera en que estamos compartiendo con cualquier persona, pero en este caso con nuestros niños y niñas. Y es, puedo hacer preguntas alrededor de esto, puedo observar qué le interesa, ¿cierto? Puedo partir de su interés personal para hacer una pregunta que vaya más allá del ¿te gustó?, ¿cierto? ¿Qué te pareció? No, bien, mal, no, sino estar presentes para tener en cuenta qué dijo este personaje, de qué se trataba este encuentro que sucedió, qué fue este conflicto y mirar ellos qué piensan. La recomendación también es, nuevamente a lo que dije antes, y yo creo que no lo podemos enfatizar de manera suficiente, y es dar ejemplo. Como individuos, como personas autónomas, disfrutar de la lectura, de cualquier forma y en cualquier formato, tener nuestros momentos de leer y de poder sumergirnos en un texto que haga que se enriquezca nuestro mundo íntimo, ¿cierto? Y que ellos sencillamente lo vean porque están por ahí revoloteando a nuestro alrededor, ¿cierto? Modelar la lectura es algo que ellos sí o sí van a hacer tarde o temprano en su vida porque ven que nosotros tuvimos esa experiencia de disfrute, se transmite naturalmente. Y finalmente, la última recomendación que se nos hace para que cojamos ánimo es alternar, ¿cierto? Porque no se trata de prohibir, se trata de que en cada momento las cosas tienen su tiempo y su lugar. ¿Alternar qué? Alternar el juego, alternar incluso el aburrimiento, ¿cierto? El compartir a través de la alimentación, alternar el silencio, la lectura, la pantalla, todos los hábitos y la cotidianidad que corresponde a cada ambiente familiar. Maravilloso. Yo creo que esas recomendaciones son súper puntuales, pero fáciles de entender, fáciles de seguir, y no está de más decir que esto es solamente un abrebocas. Esto fue un poco una reunión de intriga que tuvimos, de curiosidad y de ideas que rescatamos de los diferentes estudios que analizamos, pero es una conversación que apenas empieza, está en la puntica, y que nosotros como proyecto bibliotecario lo tenemos ahí, pendiente, tratándolo, porque como les decía, muchachos, desde el proyecto bibliotecario de la Biblioteca Pública Piloto tenemos procesos desde los 0 años, desde las madres gestantes, y ya en un mundo, en una realidad donde las pantallas sí o sí están interpelando en la integralidad de la vida, vale la pena preguntarse. A modo de conclusión, a modo de cierre, me gustaría que rescatemos, Nati, y me ayudas como algunas ideas claves para que las tengamos presentes. Yo empiezo con la primera, de que sé que lo hablé muy rápido, pero lo repito, y es que esto se siente muy rico. Yo me presenté como una consumidora responsable porque soy curiosa, intento informarme, pero una consumidora también irresponsable, al menos conmigo misma, porque aún sabiéndolo,
caigo en esto y es que se siente delicioso, muchachos. No hay nada más delicioso que uno llegar cansado con un problema y perder 1 hora y media en el celular viendo un TikTok. Se siente delicioso, pero es justo porque se siente delicioso que es peligroso, porque es que es una dopamina, es un químico, y eso mismo es lo que se suelta en el cerebro cuando estamos tomando alcohol, cuando estamos tomando drogas, cuando estamos apostando dinero. Es una alteración química de nuestro cerebro, se siente delicioso. Entonces por eso es que nosotros como adultos, maravilloso que estemos aquí en este espacio preguntándonos estas cosas, para que con nuestros niños sepamos ya lo que está sucediendo y lo limitemos. Eso por un lugar, y que previnamos la adicción. Lastimosamente es una adicción. Segundo, que la tecnología digital está para quedarse y no es la enemiga, no es pantallas sí o no. No es la conversación, realmente es acompañamiento afectivo y efectivo, ¿sí o no? De tiempo presente o no. Yo estoy proponiendo una conversación que transforme ese consumo vacío en aprendizaje y en curiosidad por el mundo, lo dejo como contenido hueco, ¿cierto? Tercero, y tú lo nombraste también un par de veces, hay una profesión aquí entre nosotros los formadores y los padres que no está nombrada, que uno no se presenta así, pero va a tocar que nos sigamos presentando así. Somos expertos curadores, expertos seleccionadores de contenido. Venga, a ver, yo voy a la biblioteca y escojo yo misma los libros. Vamos a ver una película, yo sé qué películas son para mi niña porque yo sé cuántos años es que tiene, yo sé que no le pongo algo de terror porque tiene 3 años, ¿cierto? Como ser expertos seleccionadores de contenidos. Y también que finalmente lo que tú decías desde el ejemplo, nosotros mismos, esto de yo mismo entender qué es lo que me está pasando y por qué me quedo 3 horas en el TikTok, si yo ya sé qué es lo que me está pasando en mi cuerpo, voy a intentar pues dar ejemplo, ¿cierto? Ser un modelo de conducta con mi hijo, con mis niños o con mi grupo, porque eso es muy difícil, pero es que es una responsabilidad. Y no hay un momento más importante que hablar de esto desde un proyecto bibliotecario, de la responsabilidad social que tenemos nosotros como adultos, como proyecto de ciudad, porque es que estamos hablando de que hay unos niños, hay 2, 3, 4 generaciones de niños que no solamente son nativos digitales, sino que ya nacen con que se sienten mal, la regulación emocional que tienen, la única herramienta que tienen es buscarla en el celular. Se enfrentan a un mundo real que depende de estímulos externos, muchachos. Entonces pensémonos también a futuro qué tipo de personas, qué tipo de cerebros, qué capacidades estamos proponiendo, si toda la formación la estamos dejando en un diseño fragmentado de la atención, que además es que son diseños, hay ingenieros del diseño maravillosos, tesísimos, bellísimos, pero diseñan para que no se quede ahí. Y hay que al menos ser consciente de eso. Nati, ¿qué otras conclusiones te gustaría agregar de este espacio? Bueno, varias también. Bueno, lo primero es reconocer y recordar siempre que esto es un aprendizaje continuo y un desaprendizaje continuo. O sea, no es algo que conquistamos una sola vez y ya de ahí en adelante nos fuimos el resto de la vida, ¿cierto? Todo el tiempo debemos retomar la atención frente a lo que estamos haciendo y las decisiones de consumo digital que estamos teniendo con las pantallas por este lado. Pero también otra de las conclusiones que puedo tener y que en mi caso como mamá y como educadora también me guían mucho en esa cotidianidad, y es volver a lo simple, ¿cierto? A veces las cosas las tendemos a complicar mucho a partir de los medios digitales, y cuando nos sentimos perdidos también por esta sobreestimulación y esta descarga, y cuando tenemos a alguien que depende de nosotros, ¿cierto? Parece que estuviéramos muy extraviados en la mente. Entonces es recordar que siempre y por siempre vamos a tener lo más simple: el libro, nuestras manos, nuestra conversación, nuestra mirada, el silencio, volver al centro cuando eso corresponde y hacer las renuncias que corresponde hacer. Hay cosas que sí o sí requieren un límite que es completamente sano, un no es no, ¿cierto? Y educar desde el afecto a veces parece que fuera ser permisivos. Ay, pobrecito, no, es que cómo lo dejo aquí solito y aburrido. Resulta que es el momento perfecto para que aflore la imaginación, la creatividad, ¿cierto? Que sí, no le va a gustar por 5 minutos o por 10, pero va a sobrevivir y van a pasar cosas maravillosas. Démosle entonces
herramientas materiales para que también haga y descubra y recuerde lo simple también que tenemos, y todos nacemos con esas capacidades, ¿cierto? Entonces eso es también lo que puedo rescatar. Y lo siguiente es que nada desplaza al afecto, así sea que tengamos una pantalla para relacionarnos con este niño o esta niña en esa hora que vamos a tener como límite diario, pero nuestra presencia en ese momento es lo que hace toda la diferencia, ¿cierto? Ver que ellos saben, ser conscientes de que ellos saben desde el momento en que, prácticamente desde el momento en que están concebidos, están conscientes de estar en este mundo y de estar con nosotros, de modo que siempre van a reconocer el amor, el afecto, la atención y la importancia que hay. Entonces, eso es lo que rescato, Nati. Muchas gracias, Nati. A modo de cierre, y por si alguien también tiene alguna pregunta, bienvenidas. Les contamos que desde la Biblioteca Digital proponemos estos temas. Fíjense en la agenda de actividades de la Biblioteca Pública Piloto en el Instagram. Mes a mes proponemos este tipo de conversaciones allá en la biblioteca para que conversemos sobre esto y nos hagamos preguntas. Tenemos una recomendación que tal vez les pueda servir, y es que la Biblioteca Digital, pensando entonces justo en las infancias, y en el marco del Festival del Libro Infantil, nos curamos como expertos curadores 2 colecciones. Una colección con más de 100 libros, audiolibros y libros álbumes para niños entre los 0 años y los 13 años, para que descarguen. Mi compañera Laura les está regalando un separador. Ese QR los va a llevar a Libby, una biblioteca digital gratuita con más de 16,000 libros, audiolibros y revistas para toda la familia. Y hay un segundo recomendado, y es una colección que se llama Cultivar la Lectura, y ese es un regalo para ustedes, que es una colección que les explica qué pasa en el cerebro de los niños cuando empiezan a leer. ¿Qué tips, qué ayudas, qué claves podemos tener en casa para fomentar la lectura? ¿Cómo animar de verdad a los niños a leer? 2 colecciones, una infantil, por si pantalla sí, pero entonces en compañía y con lectura, por ejemplo. Y segunda, una para ustedes, para que escuchen un audiolibro en la mañana mientras desayunan, y pues aprovechen y nos vamos educando a nosotros mismos como responsabilidad individual y social que tenemos. Esa era la conversación y las propuestas, las preguntas que teníamos para ustedes esta noche. Si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, se vale. Si no, les agradecemos infinitamente por permanecer en este espacio, por ser curiosos, por permanecer abiertos a esta conversación y a estas preguntas que les planteamos, y que bien hecho por ustedes que hacen parte de los eventos y las conversaciones de ciudad. Muchísimas gracias, y los esperamos también en la Biblioteca Pública Piloto, ¿cierto? Donde tenemos una sala infantil maravillosa para que exploren con los niños y las niñas, y súper abiertas a saber si tienen algún caso de éxito o algún aprendizaje o alguna pregunta. Yo creo que este tipo de espacios, como lo decíamos, hacen parte de nuestra formación continua, de lo que podemos hacer siempre como adultos y como personas que estamos vivas, despiertas en este mundo, ¿cierto? Pero la idea no es tanto generar conclusiones, sino dejar abiertas más y más preguntas que podamos ir desarrollando entre todos y entre todas a partir de conversaciones enriquecidas con nuestra experiencia. Muchísimas gracias. Si alguien tiene preguntas para que aprovechemos estos minuticos, los papás que están presentes o los que están aquí adelante, o algún comentario. Descarguen Libby, recomendación, descarguen Libby. Vean, por aquí 2 valientes preguntas, vean, 2 valientes con preguntas. No, pues agradecerles mucho por esa información. También soy mamá, y bueno, algo que resonaba mucho con pues la información que nos compartían, y es que muchas veces pues también en mi caso como mamá le decía a mi hija no, nada de pantallas, y me he dado cuenta que últimamente cuando digo que no pantallas también, entonces ¿qué le propongo? Como es difícil también para nosotros a veces entre las ocupaciones del día a día, y más bueno combinar maternidad con las otras ocupaciones, pero en ese caso decirle venga, no pantalla, pero leamos un cuento o tener atención plena con ella, porque también caía mucho en decir no pantalla,
y ya, pero simplemente como esa orden, no pantalla y ya, y lógicamente pues mi hija asumía como que era un castigo, qué pereza, o la prohibición, que a veces también nos gusta más de lo que nos prohíben, pero pues he tratado últimamente como, bueno, no pantalla, una lectura cortica, no pantalla, pero entonces venga, conversemos un ratico, y bueno, también soy promotora de lectura de la biblioteca, entonces también son cosas a las que nos enfrentamos las personas que estamos en ese ámbito, que quizás también tenemos hábitos de lectura desde casa, pero es algo que nos toca a todos y a todas. Sí, gracias. Y sabes que es muy importante tu comentario porque no es tan simple como uno lo dice, ¿cierto? Es un reto cotidiano, por eso también es muy importante de reconocer. Y ahí la clave de alternar, a muchas que nos toca obviamente trabajar y ser madres, tenemos que dejar a nuestros hijos al cuidado posiblemente de la abuela, de la tía, ¿cierto? Entonces también es cargar adicionalmente a esa abuela o a esa tía o a esa persona y bueno, lo digo como muy desde nuestra cultura porque pocas veces es otra persona la que hace el lugar de cuidadora es cuando no estamos nosotras, ¿cierto? Pero también puede ser que estemos con el papá para hacerlo, ¿cierto? Pero la idea es que sí, resulta que es de ese tamaño la responsabilidad. Si no queremos pantallas, es todo un sistema confabulado a que eso no ocurra. Entonces a veces se trata de sacar, de salir a dar una vuelta por la cuadra si no tenemos parque, al ratico lavar los platos, ayudar con la preparación de la comida, dejar que se aburran. Estamos también en un momento en que la aversión por el aburrimiento ha llegado a unos límites que no son sanos. El aburrimiento también tiene lugar, que miren por la ventana, ¿cierto? Cuando somos niños también eso nos da un montón de información de nuestro mundo y estamos ahí mirando por la ventana, pero a la vez estamos en un arco iris cósmico que lo vamos a integrar luego de formas que en nuestra racionalidad no las tenemos en cuenta. Entonces, a no tener miedo a eso también es importante, pero eso es una fórmula que cada familia va encontrando su momento y un día no es igual al otro. Buenas noches, muy interesante el tema y alguna vez mi hija ya es adolescente y llegó un momento en el que desde niña ya no uso pantallas y afortunadamente, porque pues incluso íbamos a algún restaurante y veíamos un niño pequeño que le ponían el celular ahí para que comiera. Ella normal, no tenía ni celular, nada, y hasta era muy bueno pues ver esa parte, sí. Pero llegó la pandemia, y en la pandemia ocasionó que justamente el estudio se volviera lleno de pantallas, virtual, ya no era así solamente el portátil, sino que entonces le exigían un celular que para poder entrar a un grupo de WhatsApp, que no sé qué, pues uno puede poner un WhatsApp desde el computador, pero por alguna razón el colegio también y muchos colegios hicieron que los niños usaran el celular justamente en la pandemia. Y a mí me tocó que mi hija pasó de la niñez, esa etapa de los 10, 11 años en la pandemia a pasar a la adolescencia. Entonces, claro, yo alguna vez pensaba, es que nosotros no crecimos con esas pantallas. Al crecer ellos con esas pantallas, nosotros tampoco sabemos cómo vamos a criarlos a ellos si no tuvimos si no lo vivimos, si no sentimos cómo nos iban a regañar o castigar o trabajar esa cosa, pues no teníamos, la pantalla no era el televisor, pero el televisor era familiar, el televisor está en una sala, se apagaba y listo, no había ningún problema con eso, pero ya el celular le está quitando mucha privacidad, mucha intimidad, mucha libertad de pensamiento a los niños, porque ya se volvió individual. Entonces, ese es el problema pues que yo veo y que obviamente no es eliminar la pantalla porque antes los va a hacer reaccionar de otra manera que ya me ha tocado y eso es complejo, pero bueno, esa parte. Y lo segundo que quería decir es lo que hablaban de la curaduría del contenido. Yo lo veo muy complejo porque de todos modos el contenido uno puede pensar como adulto, está bien para mi hijo, pero el contenido también para niños ya también lo están haciendo igual que lo hacen para los adultos. Es decir, o sea, uno lo ve, eso es infantil, pero no, lo están haciendo de una forma en que lo enganchan. Y si uno me pone a ver los contenidos de las caricaturas o los programas infantiles que hay, casi que la misma estructura la tiene una película, una novela, un documental, y los niños van a quedar igualmente agarrados ahí. Entonces,
esa curaduría la veo muy compleja porque el mismo contenido infantil también sigue siendo dañino en ese momento. O sea, no todo es bueno, no todo es malo, pero sigue siendo con la misma estructura, igual van a tener la misma afectación. Efectivamente, eso da para otra conversación. De verdad, lo que les decía de el diseño de atención fragmentada trasciende a todos los tipos de contenidos y hay estudios, por ejemplo, que dicen, no sé, Peppa Pig es un ejemplo que pongo acá porque es el nombre como más común, pero sobreestimula sensorialmente el sistema nervioso y el sistema de recompensas. Lo que te puedo decir es que no hay que darnos palo, ¿cierto? No somos perfectos, somos humanos. ¿Y qué digo yo que hace la diferencia? Tu interés, ¿sabes? Como Total. que te importa al menos intentar curar en lo posible, seleccionar en lo posible. Perfecto no va a ser la curación porque efectivamente todos los contenidos están siendo diseñados para que uno se quede ahí con la atención ahí puesta, ni siquiera reflexiva, solamente de consumo. Es muy difícil. ¿Qué podemos hacer? Intentar, primero, vieja guardia, vea, los Looney Tunes, los contenidos, las caricaturas del siglo pasado eran maravillosas, eran súper ricas, primero. Y segundo, de pronto con manito de expertos, buscar videitos. En las bibliotecas tenemos muchos contenidos por recomendar, entonces de pronto buscar ayuda externa, digital o análoga, probablemente haya otros expertos curadores, más expertos que yo, que ya hayan hecho listas de reproducción de música, de podcast, de películas. Entonces, eso te puedo decir, que no te des palo, pues, porque perfecto no va a ser, pero tu interés es lo que vale. Sí, muy bien. Y yo me sentí muy identificada con la lucha, ¿cierto? Con la lucha de proporcionar otros contenidos diferentes, en este caso para mí también como madre de un adolescente. Y es también mi propuesta, ¿cierto? Y desde un lugar muy personal, que me ha pasado muchísimas veces, ¿y por qué no la deja tener Instagram si todos tienen? ¿Y por qué no, que no vea esta cosa si igual lo van a ver? Porque mientras yo esté y mi presencia esté, hay un impacto que yo reconozco que también puedo ejercer como mamá en este caso, ¿cierto? Y resulta que por lo general el criterio de nuestros niños y nuestras niñas va a ir hacia la lealtad que tienen con nosotros, más allá que la lealtad que tienen con personas que probablemente no volverán a ver en mucho tiempo o que no van a ser parte de su vida como va a ser uno. Entonces siempre reconocer que esa autoridad que tenemos como madres y padres desde la confianza y el afecto que construimos no la reemplaza nada. Y también ser activistas del contenido, y cuando la marea y la corriente nos lleva por un lado y nosotros sabemos que no es por ahí, no es no, y no es no bajo nuestro territorio y en los dominios, por mínimos que sean, que nosotros podemos tener. Para mí eso es muy importante, y como decía Natalie, hay que ir a donde las personas que saben, porque es muy fácil perderse en los contenidos inadecuados, ¿cierto? Incluso en las lecturas, en los mismos libros físicos. No toda lectura es de calidad, no porque sea un libro es valioso. Hay cosas que realmente no tienen ningún valor en la literatura, que son un relleno, ¿cierto? Pero parte de hacernos preguntas y del conocimiento que podamos tener de nuestros hijos. La presencia es la diferencia en todo. Bueno, Sí, por favor, gracias. un Muchas aplauso gracias. para estas dos mujeres.